Lo primero, para que no tengáis conocimientos en Joomla, os voy a explicar que Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos interactivos. Esto que implica que antiguamente lo que se hacían eran páginas en un lenguaje que era HTML y lo que permitía únicamente es mostrar información en un solo sentido. Claro, el dinámico interactivo implica, pues por ejemplo, que en una web en Joomla se puede incorporar un chat, un foro, un registro de usuarios, una tienda virtual, lo que implica que no solo mostramos información, sino que interactuamos también con el usuario, aparte que es una forma dinámica. También permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de una manera sencilla, a través de un panel de administración. Esto es que tenemos un apartado que es una zona frontal del sitio web y luego tenemos una zona de administración. Lo que persigue Joomla desde el año 2005, que empezó el proyecto, es facilitar la autoadministración de la web para cualquier tipo de usuario, de forma que pueda administrar una web sin tener ningún tipo de conocimientos de programación. Es un software creado en código abierto, de forma que se puede modificar, y está desarrollado en PHP, que es uno de los lenguajes más en boga en la actualidad a nivel de creación de páginas web. Os comparto la siguiente diapositiva. En la que os voy a mostrar, como cualquier programa, Joomla pues tiene diferentes versiones. Empezó en el año 2005 con la versión 1.0, posteriormente apareció 2.5, pero las versiones estable es la Joomla 2.5 y tiene un recorrido, como podéis ver, hasta el año 2015. Estamos en el año 2013, mediados, y como podéis ver, pues ahora coexisten dos versiones, 2.5 y 3.1. ¿Por qué dos versiones? Porque la estable es la 2.5, pero en un futuro, a mediados del año 2014, está previsto que salga la versión 3.5. Entonces, estas versiones 3.0, 3.1 y 3.2 son solo aptas para usuarios avanzados o que sencillamente pues, deseen aprender y probar con la nueva herramienta. Para usuarios de tipo básico y medio, lo que recomendamos es la instalación y el uso de Joomla 2.5. Os voy a compartir la siguiente pantalla. Disculpad que me he equivocado de pantalla. En esta pantalla que os muestro es el Joomla Extensions Directory. Como otros programas, por ejemplo, pues Joomla tiene unas determinadas funcionalidades. Pues entonces lo que se realiza es incorporar nuevas funcionalidades a Joomla. En este caso hay 6.633 extensiones a disposición de la comunidad. ¿Qué implica? Por ejemplo, Joomla no incorpora una galería de imágenes por defecto, pero si buscamos la palabra gallery, o incluso también podríamos buscar a través de las diferentes categorías, porque el Joomla Extensions Directory está clasificado por categorías, pero bueno, mucho más como utilizar por el buscador, pues, por ejemplo, nos arrojará resultados. El 2J Gallery, pues es una extensión que podríamos incorporarla. Aquí nos explica lo que es, las características que tiene. En este caso es una extensión de tipo comercial. Hay de dos tipos. Quiere decir que esta hay que pagar por utilizarla. La mayoría son no comerciales. Por ejemplo, si vamos bajando, pues veremos que tenemos Ocio Gallery, que es no comercial, Simple Image Gallery, que es no comercial, etc. Todo este tipo de extensiones se pueden incorporar a Joomla para añadirle funcionalidades al sitio web. Luego realizaremos la instalación de una extensión. Ahora la siguiente pantalla que os muestro es referente al hosting Joomla que ofrecemos en Web Empresa. El pack que vamos a realizar hoy lo podemos ver la información si accedemos a este apartado de hosting y pulsamos en plantillas gratis. Abrimos nuestra nueva pestaña y entonces lo que vamos a instalar hoy es un pack de Joomla 2.5 en español traducido por Web Empresa.
es la última versión, es Joomla 2.5.11, en este caso veo que no he actualizado el artículo. Luego dispone de varias plantillas para Joomla 2.5 incorporadas, gratuitas, y también incorpora un editor JC que para los que tienen experiencia en Joomla, pues lleva por defecto el TinMC. Este es un editor mejorado. También incorporamos un sistema de formularios personalizados, un sistema de manejo de archivos, aquí va Backup, que nos permite realizar copias de seguridad, etc. Nos incorpora todas estas extensiones. Lo que son las plantillas, pues aquí podemos ver demos de las plantillas que incorpora. Pulsamos en ella, podemos ver un par. Y, por ejemplo, que acaban de cargar, una opción pues podría ser esta plantilla, de forma que con el pack que vamos a instalar, pues podríamos conseguir un look similar a esta plantilla. Por ejemplo, os muestro otra, que es la que va a versar la formación de hoy. Es otro tipo, es otra plantilla que también incorpora el pack. Y bueno, en este caso, como podéis ver, es un diseño completamente distinto. Cierro esta pestaña y lo que vamos a hacer es la instalación del pack. Esta pantalla que os estoy mostrando ahora es un cPanel. El cPanel es un panel de control de lo que es el alojamiento, que nos permite crear cuentas de email, gestionar los archivos, crear copias de seguridad, etc. Y en este panel de control hemos creado lo que es un instalador de Joomla. Si pulsamos en Packs Web Empresa, vamos a ver más. Y en ver más, si bajamos, podemos ver los packs en Joomla que tenemos disponibles. Hay packs antiguos de Joomla 1.5, pero lo actual es el Joomla 2.5, del cual vamos a realizar una instalación ahora. Pulsamos en Pack Joomla 2.5 Web Empresa y ya nos indica las características de este pack. Podemos comprobar que es la última versión. Para los que sois conocedores de Joomla, pues sabéis que la última versión de la rama 2.5 es la 2.5.11. Pues vamos a instalar esta aplicación. Pulsamos en instalar esta aplicación. Indicaros que si estáis a lo mejor en otros alojamientos, pues la forma de instalar Joomla es a lo mejor descargando el pack en joomla.org o Joomla Spanish. Luego hay que instalarlo, subir los archivos por FTP. Esto se puede tardar un proceso de más de media hora, crear una base de datos, un usuario con permisos relacionados, hacer la instalación propia de Joomla. Con este sistema lo único que tenemos que hacer es seleccionar el nombre del dominio. En este caso, pues utilizaremos un dominio de ejemplo, webinars.webempresa.eu. Incluso le podemos definir la ruta. Supongamos que deseamos ver la web no en el dominio real, sino, pues por ejemplo, en el directorio nueva web. Pues solo tendríamos que cambiar el campo de ruta y ya el Joomla, cuando lo instalemos, lo veríamos en esta URL, en esta webinars.webempresa.eu nueva web. Bueno, en este caso vamos a poner una ruta, un 1, por ejemplo, y el resto de parámetros. Pues lo dejamos por defecto. Indicaros que el Installatron es una cosa que hemos incorporado nosotros al cPanel. Quiere decir que si sois clientes del hosting Web Empresa sí que podéis tenerlo y en otros alojamientos pues evidentemente no lo tendrán disponible. En este apartado pues podemos ver cómo configurar el nombre de usuario administrador, que es el usuario que nos permitirá acceder al sitio web, a la administración, y luego la contraseña. Esta contraseña sí que podemos modificarla, igual que el pack, el nombre del pack y el correo electrónico. Si no lo modificamos ahora, podemos modificar posteriormente. Por ejemplo, podemos añadir un par de números, como podéis ver es editable. Y vamos a proceder a la instalación. Aseguramos que todos los campos estén correctos. Instalamos. Veis que es un sistema muy rápido que nos crea lo que son los archivos, los directorios y la base de datos. El idioma, aunque aquí marca que está en inglés, el pack está disponible en los dos sistemas. Veréis que la formación está, durante el proceso de la formación que vamos a realizar, veréis que cuando entremos en la administración del pack está en castellano. Pero si alguien desea utilizarlo en inglés, también lo podrá utilizar. Incorpora los dos idiomas. Bueno, una vez lo tenemos instalado, podemos acceder a él pulsando en esta dirección. Veremos el Joomla instalado. Para acceder a la administración de Joomla, siempre es el nombre del dominio /administrator.
Con Administrator lo que haremos es acceder a la administración de Joomla. Pulsamos en Alt, utilizamos usuario admin, que es el que hemos creado, y si no recordamos la contraseña, pulsamos en Ver editar detalles y podemos ver la contraseña en este caso. La copio y accedemos a lo que es la administración. Esta sería la administración de Joomla, que nos permitirá gestionar todo lo que es el portal. Si antes de realizar cualquier cambio necesitáramos, por ejemplo, realizar una copia de seguridad en cualquier momento, el sistema este de instalación nos permite hacer una copia de seguridad. Solo tenemos que pulsar en Backup, de forma de que en cualquier momento que deseáramos volver a un estado anterior, pues siempre podíamos recuperar una copia. Fijaos, por ejemplo, que realizar una copia de seguridad pues es muy rápido y sencillo. Ya se ha completado. Bueno, lo primero de todo, tal como os indicaba, pues usuarios, gestor de usuarios. Podemos ver los usuarios que están creados. En este caso nos ha creado el usuario admin. Pues podemos modificarlo. Todo lo que hayamos creado en un principio podemos modificarlo. Por ejemplo, podemos cambiar la contraseña de acceso por un tema de seguridad, o incluso también el usuario admin, mejor siempre es cambiarlo. En este caso lo vamos a dejar por defecto. Cambiamos, guardamos y cerramos. De esta forma se guardan los cambios y vamos a salir de la administración. Finalizar. Y ahora tendríamos que acceder con los nuevos datos a la nueva contraseña. Ya no nos valdría la anterior. Entonces sería una forma de modificar un usuario. Hemos modificado el campo contraseña, pero hubiéramos podido modificar otros campos de lo que es el usuario. En esta zona de administración tenemos iconos de acceso directo, que son los que estoy pasando ahora por encima. Pero os voy a enseñar generalmente a través de los menús superiores, porque incorporan muchísimas más opciones y nos permiten acceder ágilmente a los diferentes apartados de Joomla. Al principio de la formación es indicado pues que tenemos disponibles varias plantillas y las plantillas en Joomla se gestionan extensiones, gestor de plantillas. Indicaros que tenemos 9 instaladas, pero el sistema de plantillas en Joomla no es cerrado. Por ejemplo, la siguiente pantalla que os comparto nos muestra las 45 mejores plantillas gratuitas para Joomla. Hay plantillas que son de pago y otras que son gratuitas. En este caso, pues podemos ver algunas plantillas gratuitas. Podéis acceder a las descargas pulsando en Download. La elástica, por ejemplo, que os estoy mostrando ahora, pues es una plantilla que se incorpora, está incorporada en el pack. Bueno, de estas plantillas podéis obtener bastantes y luego incorporarlas. Es una instalación a través del gestor de extensiones de Joomla que puede incorporar nuevas plantillas. Bueno, hecho este pequeño inciso, vamos a cambiar la plantilla por defecto que lleva Joomla en el frontal del sitio web incorporada. Por defecto está marcada la Purity. Hay dos tipos de por defecto, porque unas son la plantilla de administración y otras son las del sitio. Por ejemplo, si dejamos dejar solo activadas las del sitio, solo veríamos las del sitio y marcamos por defecto la predeterminada. Ahora, si queremos ver el sitio, podemos pulsar en ver el sitio en la parte superior. Esta sería la forma correcta de trabajar. Antes habéis visto que era una plantilla oscura, etcétera. Esta es completamente clara y no han cambiado los contenidos del sitio web, porque antes nos mostraba también este artículo y estos menús. La gran ventaja de Joomla es que podemos cambiar de diseño sin tener que realizar modificaciones en los contenidos ni en los menús. Por ejemplo, he accedido a por defecto y marcamos otra plantilla completamente distinta. Al refrescar el frontal del sitio web, como podéis ver, el diseño cambia completamente, pero no cambian los contenidos ni la programación del sitio web. Bueno, vamos a activar la plantilla sobre la que vamos a realizar la formación de hoy, que es la Oxygen por defecto. Y refrescamos en el frontal del sitio web. Como podéis ver, es un diseño también completamente distinto y no han cambiado nuevamente los contenidos ni lo que es la estructura de menús. Vamos a explicar ahora cómo funcionan estos menús en Joomla.
Bueno, veo que vais haciendo algunas consultas, intentar respondiendo al vuelo también. Esta plantilla es gratuita. Se puede, no recuerdo el proveedor, pero bueno, si buscáis el nombre Oxygen 51 lo encontraréis fácilmente. Creo que el sitio es yombla51.com. No os lo puedo confirmar ahora. En inicio mapa del sitio contacto tenemos estos tres menús. Por ejemplo, el contacto nos lleva a un apartado de contacto, el mapa del sitio nos ha creado un mapa del sitio web y el inicio nos muestra lo que es el frontal. ¿Cómo gestionar estos menús? En menús, menú principal, podemos ver tres menús que están en inicio, mapa del sitio, contacto y están en el mismo orden y forma que está mostrándose la administración. Si cualquier elemento en Joomla tiene dos estados, publicado es publicado, activado es activado. Si pulsamos en despublicarlo, lo desactivamos y ahora en el frontal del sitio web no se visualizaría. Nos tiene que desaparecer lo que es el mapa del sitio y eso solo se muestra al inicio del contacto. Esto es útil por si estáis trabajando en diferentes áreas del sitio web y no deseáis que se muestren en el frontal del mismo. Por ejemplo, vamos a crear una estructura de menús. Indicaros también que Joomla nos permite enviar a la papelera y la papelera podríamos luego restaurar o eliminar efectivamente. Es un sistema similar a la papelera de Windows. Lo que vamos a crear es una estructura de menús, no dejar solo inicio el contacto, y para ello accedemos al contenido gestor de artículos, porque antes primero de poder crear los menús hemos de crear los contenidos, no se puede hacer a la inversa. Entonces, por ejemplo, ahora solo vemos el de página en construcción. Página en construcción son los textos, por ejemplo, si podemos editar y veríamos que tenemos un editor en el interior y nos permitirá cambiar estos textos. Esto es lo que está creado por defecto en el sitio web, en el frontal del sitio web, nuestro editor. Como no quiero hacer cambios de momento, cerramos. No hay que salir cerrando el navegador ni volviendo a cerrar el sistema de base. Siempre la opción es cerrar. Vamos a crear nuevos apartados en el sitio web. Por ejemplo, podemos crear uno que se llame Nosotros. Voy a copiar unos textos que tengo preparados a defecto. Los textos los estoy copiando en bloc de notas, pero igualmente también se puede escribir. Si la deseamos escribir, el editor nos permite realizarlo. Bueno, guardamos y hemos creado un nuevo artículo. Bueno, vamos a crear un par de áreas más. Por ejemplo, uno que pudiera ser servicios. Guardamos. Y un último, por ejemplo, vamos a estar haciendo una estructura un poco empresarial. Pueden ser otros nombres, otros textos. Guardamos. Ya tenemos página de construcción, servicios, otros clientes. Vamos a afrontar el sitio web. Refrescamos. Y no se muestra nada. Lógico, porque hemos creado los contenidos, pero no hemos creado los elementos de menú. Pues vamos a crear estos elementos de menú nuevos. En menús, menú principal. Bueno, vamos a crear un nuevo. Pulsamos en nuevo. Y lo primero de todo selecciona el tipo de elemento de menú. En este caso queremos mostrar un solo artículo, que es lo que nos ha creado. Cuando tenemos diferentes opciones, porque Joomla nos permite, es muy completo. ¿Añadir formularios lo que queremos? No. Encima nos muestra un mensaje de ayuda. Artículos archivados, artículo simple. Mostrar un solo artículo, esto es lo que queremos. Vale, pues mostrar un solo artículo simple. Pues le tenemos que seleccionar esta opción. Le damos un nombre y seleccionamos el artículo en seleccionar y cambiar. Estamos decidiendo a dónde apuntará ese elemento de menú. Nosotros guardamos y cerramos. Por defecto nos lo crea en la última posición, pero con estas flechitas que tenemos en orden, podemos cambiar el orden de los artículos. Refrescamos en el frontal del sitio web y veremos que nos lo ha creado ya. Ya tenemos el nosotros, con los textos que hemos insertado en el artículo. Bueno, vamos a crear un par de apartados más. Sencillamente es repetitivo, se puede ir muy deprisa. Vamos a hacer los mismos pasos que he realizado. Artículo simple.
servicios, seleccionar y cambiar, seleccionamos servicios, guardamos y cerramos. Interesante que el menú de contacto sea el último. Pues bueno, subimos con la flechita, le cambiamos el orden. Vamos a crear otro más. Nuevo. Seleccionar. Artículo simple. Clientes. Seleccionamos el artículo. Clientes. Guardamos y cerramos. Os he explicado mover el orden con las flechitas. Pero si deseamos, por ejemplo, que este menú fuera muy largo y deseamos poner la primera posición en la segunda, pues tenemos una forma mucho más ágil, que es editar lo que hemos creado, clientes, y cambiarle el orden. Por ejemplo, podemos hacer que se muestre después de servicios. Guardamos y cerramos. Refrescamos. Ya tendríamos que a la estructura de inicio nosotros servicios, clientes y contacto. Bueno, ahora sería cuestión de personalizar estos artículos. Ahora de momento estoy mostrando cómo solo mostrar uno, pero luego podemos ver que se muestren varios artículos agrupados. Lo vamos a realizar. En inicio, vamos a modificar esta página en construcción. Vamos a personalizar estos textos. Ahí accedemos a contenido gestor de artículos. Pulsamos en página de construcción. Y aquí os voy a explicar cómo funciona el editor. Podemos el editor estirarlo. No es el que viene por defecto en Joomla, este es el editor JCE. Entonces el editor nos permite, es más completo que el que viene por defecto. Podemos seleccionar negrita, inclinado, subrayado, tachado. Vamos a cambiar los títulos. Lo ideal es esta forma de trabajar, que es ir aplicando cambios y refrescando el frontal del sitio web. De esta manera podemos ir construyendo el sitio web y ver cómo se van transmitiendo estos cambios online. Vamos a realizar más cambios. Por ejemplo, si deseamos que esto no sea un párrafo, sino que sea un encabezado. Indicaros que este editor es el gratuito, lo podéis bajar del centro de extensiones. Solo tendríais que buscar aquí editor JCE en el buscador y lo podríais encontrar fácilmente. Bueno, sigo después de haber respondido a vuestra pregunta. Bueno, podríamos establecer encabezados, incluso estilos. Esto, por ejemplo, para WordPress 10.5 es un enlace, pero podemos dar un estilo como de botón. Pues, por ejemplo, podemos seleccionar Readdon y aplicamos. Los estilos dependen de la plantilla seleccionada, de forma de que se verán en función de los estilos que tenga la misma. Por ejemplo, para Web Empresa, Joomla 2.5 ya tiene ese aspecto de botón. Bueno, vamos a realizar más cambios en el artículo. Por ejemplo, podemos cambiar también los tamaños de la familia de la fuente. Boca antigua, cambiaría el tipo de fuente. No lo recomiendo, siempre es mejor utilizar el tipo de estilo que venga de la plantilla predeterminado. Interesante a veces utilizar para resaltar pues cambios de fuente, de tamaño, e incluso de colores. Podemos decidir otro tipo de subrayado, etcétera. Como podéis ver, va cambiando. Este editor es WYSIWYG. Lo que vamos realizando es lo que veremos de una manera muy similar en el frontal del sitio web. También nos permite lo que es viñetas, bueno, pues listas, lo que llamaríamos en HTML listas ordenadas o desordenadas. También nos permite lo que es la inserción de caracteres especiales. Supongamos, por ejemplo, que ponemos 30, necesitamos el símbolo de 30 euros, pulsamos en caracteres especiales y podemos seleccionar lo que es el símbolo de euro. Le tendríamos este símbolo. Igualmente, también podríamos crear tablas. Podéis ver, podemos crear tablas de esta forma o incluso de una forma más personalizada. Escogeríamos el número de columnas, el número de filas e incluso los píxeles de ancho. Vamos a escoger 200. Y estas tablas, la celda es autoensanchable, de forma que
se adaptan en función de los textos. También podríamos incorporar lo que son imágenes. A la derecha de lo que es el icono de crear tablas, pues estos iconos también nos permiten eliminar lo que es las filas, columnas, celdas, añadirlas, etcétera. Bueno, también podemos generar, por ejemplo, enlaces. Hay dos tipos de enlaces. Podemos generar internos o externos. Supongamos que creamos el apartado de contacto y deseamos mostrarlo en el frontal del sitio web a través de un enlace. Pues podemos pulsar en insertar, editar, enlace, y podemos establecer o una URL externa, por ejemplo, que nos llevara a la web de Google, y en este caso siempre recomiendo, cuando sean externas a vuestro sitio web, abrir una ventana nueva, o una URL interna, por ejemplo, el menú del sitio web, pues vamos a hacer que nos lleve al apartado de contacto. Bueno, estoy viendo algunas consultas vuestras en relación a la modificación de plantilla, modificación del logo. Lo iremos viendo a medida que avance la formación. Aplicamos en los cambios y como podemos ver, pues todo lo que hemos realizado después de aplicar, pues ya lo tendríamos activo. Este enlace que hemos creado, contacto, nos llevaría al apartado de contacto del sitio web. Puedes ver, ya nos ha llevado. Volvemos a inicio. Bueno, ahora sería cuestión de, una vez explicado el editor, voy a explicarlo con algunas opciones más, como insertar imágenes. Vamos a poner unos textos que realmente sean más reales. Para los que seáis expertos en código, si hay alguno que le gusta el código, con todo el editor podemos también ver el código, De esta forma, todo el editor, bueno, sería una opción. Voy a borrarlo todo. Y así de esta forma copiamos unos textos limpios. Y una vez hemos copiado estos textos, lo ideal es que, después de copiar estos textos, pone algunas imágenes. Pues marcamos lo que es el cursor a la izquierda y pulsamos insertar y dar imagen. Insertar y dar imagen, veremos las imágenes que por defecto lleva Joomla. Si deseamos subir nuevas imágenes, pulsamos en subir y podríamos arrastrar archivos desde el ordenador o también pulsar en añadir. Seleccionamos presentación, lo que es la imagen, y abrimos. Una vez la tenemos abierta, pulsamos en subir archivo. Puede tardar más o menos en función de lo optimizada que esté la imagen. Bueno, como está poco peso, pulsamos en presentación, que es la que está en negrita, y ahora vemos una vista previa y el texto la imagen quedaría por encima del texto, no quedaría muy bien. Pulsamos que se oriente, ahora el texto quedaría pegado, pues le podemos establecer un margen de seguridad de 10 píxeles por la derecha, por ejemplo, y veamos cómo nos queda. Insertar, aplicamos. Podemos agregar dentro de estos artículos lo que son vídeos, podemos agregar cosas de Google Maps. Lo puedo responder a unas consultas si, por ejemplo, deseáis profundizar más en el tema en el turno de preguntas. Bueno, la imagen queda a la izquierda y el texto a la derecha. Bueno, igual no es mejor cambiar la orientación, nos quedará mejor, creo, si ponemos la imagen a la derecha del texto. Podemos cambiar la orientación. En este caso establecemos otro tipo de margen. Y 10 a la izquierda. Actualizamos. Aplicamos. Y refrescamos. Bueno, como podemos ver, pues ya tendríamos lo que es el texto creado, la imagen. Bueno, sería un artículo presentable. Lo siguiente que vamos a hacer es, pues explicado en inicio, nosotros servicios clientes, cómo crear un solo artículo. Pero si deseamos, por ejemplo, mostrar artículos agrupados, pues por ejemplo guardamos y cerramos los cambios. Tenemos el gestor de categorías.
categorías, podemos crear nuevas categorías. Estas categorías nos sirven para tener artículos agrupados y de esta forma mostrar varios en una misma pestaña en sitio web. Pues por ejemplo podemos llamarle noticias o blog, lo que deseamos nosotros. Guardamos y cerramos. Indicaros que viendo alguna consulta que si Joomla optimiza las imágenes para reducir la calidad del sitio web. Las imágenes antes de subirlas, hay que optimizarlas un poco, cambiando el tamaño y la calidad. Bueno, hecho respondido esta pequeña pregunta, vamos a artículos. Y una vez hemos creado la categoría, tenemos que crear artículos nuevos. Es el mismo proceso que hemos hecho antes, de crear artículos nuevos. Lo que pasa es que en este caso damos un título y vamos a marcar a qué categoría pertenecen. Por ejemplo, a categoría noticias. Y vamos a copiar los textos para que así, de esta forma, podamos ver cómo nos queda el frontal del sitio web. Guardamos y cerramos. Como hemos dicho que vamos a crear un par de artículos que sean agrupados, pues vamos a crear un segundo, también en esta categoría de noticias. Podemos llamar ejemplo 2. Copiamos otros textos. Y guardamos y cerramos. Ups, ya he cometido un pequeño error. He dado de alta el artículo, ejemplo 2, pero no lo he puesto en la categoría de noticias. Hay que volver a editar y lo insertamos en la categoría de noticias. Guardamos y cerramos. Ahora sí. Bueno, ahora para mostrarlo en el frontal del sitio web, vamos a menú principal y podemos crear un nuevo elemento de menú que se llame blog. Seleccionar el tipo. Vamos a seleccionar el tipo que no sea categoría tipo blog, que nos mostrarán artículos en una o varias columnas. Seleccionamos ese tipo. Podemos llamarlo blog como queremos y podemos llamar noticias también. No hace falta que coincida el nombre de lo que vamos a enlazar con el nombre del botón. A veces pones necesidades que sean mucho más cortos los botones. Blog. Bueno, pulsamos en él. Y nos está mostrando lo que son artículo al 100% de ancho, el primero, y luego el otro a doble columna. Bueno, a lo mejor deseamos mejor que nos lo muestre solo a una sola columna. Para ello vamos a decidir que nos muestre 4 artículos, en el caso de que estuviéramos a una sola columna. Guardamos y cerramos. Bueno, ya teníamos el cambio. Como podéis ver ahora, pues se muestran aquí unos detalles como detalles, categoría, fechas de publicación, incluso se muestran en todos los artículos de Joomla. Bueno, esta vez no es interesante el mostrarlo, pues para ello vamos a contenido, gestor de artículos, podemos eliminarlo de forma global, de forma que no se muestre. En gestor de artículos, opciones, hay muchísimas opciones. Joomla es muy parametrizable. Pues por ejemplo podemos decidir el no mostrar la categoría, el enlace no, mostrar autor, la fecha de publicación, mostrar título con el leer más. Ahora os explicaré cómo enlazar artículos con un leer más. Bueno, guardamos estos cambios. Sencillamente ha sido para mostraros que vamos a hacer el cambio, si veáis cómo a nivel global se pueden realizar cambios, no siempre hay que ir artículo por artículo. Bueno, esto nos quedaría un poco seco y quizás habría que poner pues, una pequeña imagen y un leer más en este artículo, de forma que leamos cuando estemos en el artículo, pues un texto, al principio un texto de introducción y luego uno de el resto del artículo. Para ello accedemos, pulsamos, hacemos un Enter, por ejemplo. Pulsamos Enter, donde queremos poner el leer más y pulsamos en Insertar leer más. Esta barra igualmente la podríamos mover también, solo estamos estableciendo un punto de corte en el artículo. Y bueno, vamos a subir un par de imágenes para mostrar en el artículo. Insertar, editar imágenes, lo hemos hecho antes. Antes hemos subido una imagen, podemos subir un par o más, las que deseemos. Añadir. No hace falta subir de una en una. En este caso he seleccionado 2. A abrir. Y subimos los archivos. Seleccionamos en este caso solo uno. Ejemplo 1. Alineación izquierda, por ejemplo. Y para que no nos quede pegado, pues 10 píxeles por la derecha. Insertamos. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web.
Vamos a hacer también lo mismo con el... Bueno, ya tenemos aquí ejemplo 1. Como podéis ver, nos muestra la imagen con un texto de introducción. Y ya podríamos pulsar en el leer más y veríamos el artículo entero. Bueno, para dejarlo un poco más chulo, vamos a editar también el ejemplo 2, de forma que podamos mostrar también una imagen. En este caso no va a hacer falta subirla, pues ya tenemos subida. Vamos a aprovechar las imágenes que hemos subido 2 en 2. Ponemos el cursor lo más a la izquierda posible. Estamos escogiendo la altura que se muestra la imagen. Luego la imagen la podemos arrastrar para que se muestre en otra ubicación también, ¿eh? No es necesario tenerla arriba de todo. Ejemplo 2. A la izquierda. 10 píxeles por la derecha. Insertamos. Bueno, podemos crear lo que es el leer más en otro orden. Antes hemos insertado el leer más y luego la imagen. Bueno, pues lo hacemos al revés. Guardamos y cerramos. Y refrescamos el frontal del sitio web. Bueno, esto quizás ya tendría un poco más de aspecto de blog. Está acabando de cargar. A veces hay que optimizar bastante bien las imágenes para que se puedan ir cargando de una manera más ligera, el tener contenidos. Antes había una consulta en relación a las imágenes, dimensiones. Bueno, interesante. En este caso no puedo indicar una regla general para tener dimensiones a las diferentes de qué dimensiones son las imágenes en Joomla. Pero bueno, es interesante, pues por ejemplo, son JPG, GIF, PNG, que son los formatos admitidos en web. Bueno, esto ya tendría un aspecto más de blog. En el frontal del sitio web tenemos un inicio que nos permite mostrar artículos destacados. ¿Qué es esto de artículos destacados? Pues estos artículos, el de presentación es un artículo que está marcado en azul que es destacado y esto funciona como la portada de un periódico. Por ejemplo, marcamos ejemplo 1, ejemplo 2 como destacados y si ahora vamos al frontal del sitio web, nos tiene que mostrar lo que son los 3 artículos. Como podéis ver, ya nos muestra lo que son los 3 artículos. Evidentemente, si tuviéramos más, nos mostraría aquí un cuarto. Está preparado para mostrarse a triple columna incluso. Bueno, si desmarcamos, volveremos nuevamente a tenerlo como estaba. Bueno, hemos explicado lo que son artículos, categorías, y os voy a explicar un concepto muy interesante, que es, por ejemplo, añadir un desfile de imágenes al frontal del sitio web. Este concepto es módulos. Módulos son como mini programas que añaden funcionalidades al sitio web. Se gestionan extensiones gestor de módulos. Podemos incorporar un buscador, un módulo de últimas noticias, menús, una ruta de navegación, etc. Entonces, antes de la formación, he revisado este módulo en el Joomla Extension Directory y nos permite lo que es realizar un despliegue de imágenes. Podríamos descargar lo que es esta imagen, este archivo zip, y una vez lo hemos descargado, podemos proceder a la instalación. Yo he descargado previamente y vamos a realizar la instalación de esta extensión para Joomla, que no incorporamos, no lleva por defecto nuestro pack. En extensiones, gestor de extensiones, pulsamos en examinar y iríamos a buscar el archivo zip de la extensión. Lo seleccionamos, abrir, subir e instalar. Una vez esté instalado, dicen, módulo instala correctamente. Vale, os voy a explicar cómo ver las posiciones en una plantilla en Joomla, extensiones gestor de plantillas. Pulsamos en plantillas y tenemos una vista previa. Pulsamos en vista previa de la plantilla que estemos utilizando. Se nos abrirá una pestaña nueva. Y ahora, como podéis ver en esta nueva pantalla, se muestra lo que es unas determinadas letras en rojo, que nos indica lo que son las posiciones de la plantilla. En esta posición es, pues, por ejemplo, la posición para logotipos, luego para el footer del sitio web, etc. Lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, instalar en esta posición Showcase este desfile de imágenes. Para ello accedemos en extensiones gestor de módulos. Vamos a editar el Area Images Leader, que es el módulo que acabamos de instalar.
Y estos módulos son mini programas que tienen unas determinadas funcionalidades y vamos a parametrizarlo, configurarlo, que nos muestre el título sea oculto. Podemos decidir que sea oculto o no. Vamos a buscar lo que es la posición de la plantilla. Recordamos que la showcase, pero bueno, vamos a buscarla. Podríamos escribir también directamente lo que es en el navegador. La posición de la plantilla nos la encontraría también. Bueno, pues esto es un proceso, showcase. Ya tendríamos la posición showcase. Publicado. Vale, evidentemente vamos a publicar. Por defecto está el módulo que no se va a mostrar en ninguna página. Podemos decir en todas las páginas del sitio web, solo las páginas seleccionadas. Bueno, en este caso vamos a un display de imagen solo en el inicio. Y esto que os he explicado de detalles es común en todos los módulos de Joomla. Ahora, estas opciones básicas dependen de cada uno de los programas. En este caso, pues vamos a hacer que las imágenes eran de preparado 930 por 350 píxeles de ancho, alto y ancho. Y las vamos a subir a una carpeta que se llama Images Slide. Guardamos y cerramos. Y ahora refrescamos en el frontal del sitio web y veamos a ver cómo se nos muestra. Bueno, ahora se nos muestra lo que es el módulo, pero no se nos muestran lo que son esas imágenes. Claro, hemos de subirlas. Antes os he explicado una forma de subir las imágenes que es con el editor. Pero bueno, os voy a explicar un componente. Estos componentes son como grandes programas que se incorporan dentro de Joomla y nos permiten una administración de los ficheros del sitio web. En este caso, el Text Explorer. Habíamos instalado Joomla en la carpeta 1. Hemos dicho que vamos a crear la carpeta para mostrar las imágenes del slide en images / slide. Pues vamos a crear un nuevo directorio dentro de la carpeta imágenes, images, es en inglés, un archivo no, sino un directorio. Creamos. Una vez la tenemos que accedemos a ella. Vamos a subir algunas imágenes. Vamos a seleccionarlas, las tenemos creadas previamente. Pueden ser JPG, GIF, PNG. Son formatos admitidos en web. El Joomla 1.5 no viene por defecto en Joomla, sino que lo hemos incorporado. Lo tenéis disponible, es una extensión gratuita en el centro de extensiones de Joomla, que os he enseñado al principio de la formación. Bueno, una vez hemos subido estas imágenes, vamos a ver si ahora se tienen que mostrar en el frontal del sitio web. Refrescamos la pantalla. Bueno, ya se muestra lo que es la primera, la segunda y la tercera. Y claro, es que hay alguno que indica que se tiene que ir, que no puede terminar la formación. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí. En el sitio web donde se ha realizado lo que es la inscripción a la formación, si os inscribís al newsletter podéis acceder a la última grabación realizada. Bueno, hecho este pequeño inciso, bueno, vamos a volver nuevamente a lo que es la administración de Joomla. Y luego, por ejemplo, hemos instalado lo que es un módulo, pero no siempre en Joomla hace falta el subir subir extensiones y tal. Podemos crear extensiones nuevas, módulos nuevos, en extensiones gestor de módulos. Por ejemplo, me interesaría a lo mejor mostrar unos pequeños textos en esta posición, en base 1A, en base 1B y en base 1C. En todos los apartados del sitio web, pues unos determinados textos. Pues ahí vamos a crear un módulo personalizado, pulsamos en Nuevo, estamos en el gestor de módulos, y vamos a crear un personalizar HTML. ¿Por qué este tipo? Porque con este tipo de módulo nos permitirá utilizar el editor JCE que hemos insertado. Le vamos a dar un título al módulo, en este caso, acerca de... Y sí que vamos a mostrar el título. La posición podemos seleccionar como antes, pero si sabemos el nombre de memoria, podemos escribirla, que es un pequeño truco. Y luego también, bueno, vamos a insertar unos pequeños textos para el módulo. Los copio de un bloc de notas, el bloc de notas de Windows. Guardamos y cerramos. Refrescamos. Y ahora veremos cómo se nos muestra en el frontal del sitio web. Como es un módulo, una posición que nos permite 6 posiciones, pues claro, si insertamos solo uno, se reparte al 100% lo que es el espacio. Referente a
Bueno, vamos a poner varios módulos y de esta forma veamos cómo se reparte. Podemos ir muy deprisa ahora creando nuevos módulos, porque si son del mismo tipo, ¿para qué vamos a crearlos nuevamente? O sea, podemos duplicarlo. Pulsamos en duplicar, apartado superior, acerca de. Lo único que vamos a tener que hacer es cambiamos el título. Podemos llamar otro nombre. ¿Qué hacemos? La posición es distinta, no es base 1A, es base 1B. Publicamos. Y este módulo, evidentemente, lo tenemos por defecto que se muestre en todas las páginas. Guardamos y cerramos. Vamos a crear un tercero. De esta forma veis cómo volvemos a duplicar. Otro. Duplicamos. Base 1C. Cambiamos la posición. Podemos llamar otro nombre. Garantía. Publicamos y guardamos. Refrescamos el Fantasy. Como podéis ver, tenemos módulos nuevos creados en la parte inferior. Pero no solo en este apartado, habíamos dicho que se mostrarán en todos. Clientes. Blog. Esto nos puede ser muy útil para no tener que hacer tareas repetitivas. Bueno, vamos al apartado de contacto. Este apartado de contacto es otro componente que por defecto no viene en Joomla, es un componente de pago que incorporamos en nuestros packs, que es Within Forms, administrar formularios. Nos permite crear formularios personalizados, campos personalizados. No es el componente, para los que tengas experiencia en Joomla, no es el componente de contacto de Joomla que viene por defecto, sino esto es mucho más completo. Bueno, veo en el frontal del sitio web, pues por ejemplo, que observaciones, pues podría poner un área mucho más grande. He leído la política de privacidad, pues queda bastante pegado al texto. Al área de observaciones, vamos a cambiar estos cambios. Vamos a hacer algunos cambios. Observaciones, si pasamos por encima, muestra resaltado. Pero también nos muestra resaltado donde tenemos el nombre de los campos. Vamos a proceder a cambiarlo. Observaciones, pues ancho 25 columnas. Podemos cambiar a 40 columnas. Guardamos. Ya se nos muestra aquí el cambio. Esta es una visualización. También podemos mover los diferentes elementos por esta red. Pulsamos, como puedes ver, se va desplazando. Guardamos el cambio de desplazamiento. Podemos crear campos nuevos. También podemos modificar existentes, por ejemplo, población. En vez de población, poner otro nombre. Podemos poner ciudad, si nos interesa más. Guardamos y cerramos. Y refrescamos el frontal del sitio web. Bueno, ya habríamos hecho lo que son todos estos cambios. Evidentemente podemos hacer muchos más, cambiar el nombre de la empresa, etcétera. Bueno, una vez supongamos que ya tenemos el sitio web terminado, hemos instalado los módulos que queríamos, etcétera. Ahora se trataría de personalizar la plantilla. Por extensiones, gestor de plantillas. Oxygen por defecto. Lo primero de todo, evidentemente, sería cambiar el logotipo. Incluso podemos cambiar de estilos de la plantilla. Por ejemplo, en Blue, las plantillas, cada una es distinta a nivel de funcionamiento. Dependiendo del creador de la plantilla, pues tendrá diferentes parámetros para cambiar, diferentes estilos. Bueno, en este caso vamos a cambiar el green, el logo. Vamos a subir un logo de imagen. Veremos una tercera forma, que es a través del administrador multimedia de Joomla, poder subir imágenes. Examinamos y vamos a buscar una imagen de logotipo que hemos preparado. En este caso es un PNG. Fijaos que hemos subido imágenes GIF, JPG, JPEG. Iniciamos subida. Marcamos, insertamos. Por defecto esta plantilla nos muestra lo que es el logo en texto. Pues bueno, vamos a establecer el logo en imagen. También podemos personalizar más cosas ahora. En Site Search pues podemos establecer lo que es un módulo de búsqueda en el sitio, activar iconos de redes sociales, por ejemplo unas RSS, la red social de Twitter, el Facebook. Vamos a aplicar estos cambios y vemos cómo nos quedan. De esta forma puedo ir trabajando. Bueno, se ha activado lo que es el módulo de buscador. En los iconos de redes sociales hemos cambiado el logotipo, pero el logotipo queda muy arriba. Bueno, vamos a cambiarlo. Y bueno, tampoco tenemos cambiado la información del copyright.
Y bueno, disculpad, el color verde, ¿veis cómo ha cambiado? Vamos a cambiar también nuevamente a otro estilo para que veáis las diferentes posibilidades. También hay posibilidades de cambiar tamaños, tipos de fuente, etcétera. El logotipo, pues podemos bajarlo 50 píxeles en el eje de las Y. De esta forma nos bajará. Y copyright información, bueno, podemos cobrar una información personalizada. Voy a copiar unos textos que tengo preparados. Vale, aplicamos estos cambios, veamos cómo nos queda. Y luego nos tiene que bajar, evidentemente, lo que es el color de fondo de la plantilla, pues nos tiene que cambiar también. Cuando a veces son varios cambios, a veces puede la plantilla, como estamos refrescando, tardar un poquito más o menos. Bueno, el logotipo ya se muestra la posición deseada. El color de fondo es el marrón, que es el último estilo que hemos escogido. Y hemos también cambiado lo que es el copyright. Bueno, no solo en Joomla, disculpad, no solo podemos tener lo que es un menú superior, sino en esta parte inferior podemos tener un menú inferior, por ejemplo, que nos muestre un mapa del sitio. Para ello, bueno, vamos a dejar la plantilla de color azul, guardamos y cerramos. Y para ello vamos a crear un menú nuevo, no un elemento de menú, menú nuevo. Menú inferior, por ejemplo, podemos llamarlo menú inferior. Guardamos y cerramos. Si accedemos ahora al menú inferior, veremos que no tenemos ningún elemento de menú, sino, bueno, tenemos el menú principal. Podríamos crear nuevos, pero también podemos mover elementos de menú entre los diferentes menús. Por ejemplo, mapa del sitio, podemos decir mover al menú inferior. Proceso. Ya nos ha desaparecido el menú principal, vamos al menú inferior. Tenemos aquí, vamos a proceder a publicarlo. Para que se muestre en las plantillas, en el frontal del sitio web, vamos a activar un módulo de este menú inferior o si no, lo que es activarlos de la plantilla. En este caso la plantilla nos permite activar menús adicionales al pie de la misma. Vamos a editarla. Y en la opción de menús vamos a indicar mostrar menú on, menú inferior. Tenemos estas opciones, guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Ahora nos tiene que haber cambiado el color azul de fondo y también nos tiene que haber creado lo que es el menú inferior. Vamos a verlo. Bueno, ya tenemos creado lo que es el menú inferior de mapa del sitio. Si pulsamos en él, pues nos llevará mapa del sitio web creado con el componente que se llama Xmap, que está gratuito. Bueno, una vez hemos finalizado lo que es la construcción del sitio web, pues tendríamos todos los apartados creados, los módulos activados, con las imágenes, etcétera. Claro, lo ideal es que esto sea amigable para los buscadores. Claro, yo cuando accedo a diferentes apartados del sitio web veo esta URL, ítem 435, tal, esto no indica nada. Pues vamos a hacer, Joomla nos permite ser muy amigables con los buscadores. Sitio y configuración global, pues vamos a activar URLs amigables. Ahora vais a ver lo que es esto. Aplicamos estos cambios y refrescamos el frontal del sitio web. Veréis cómo ahora, al acceder a las diferentes apartados del sitio web, nos muestra el nombre del artículo, clientes, contacto, blog, etc. También indicaros que Joomla permite crear metadescripciones del sitio. Estas metadescripciones del sitio son para que puedan ser utilizadas por los motores de búsqueda. Por ejemplo, un máximo de 20 palabras. Si imaginamos que tenemos una empresa de telecomunicaciones, pues a lo mejor podríamos decir empresa tal situada en España, nos dedicamos al ámbito de las telecomunicaciones y nuestro ámbito de actuación es Europa. De esta forma sería una pequeña descripción. Y las palabras clave pues podrían ser telecomunicaciones, tecnologías de la información, hay que ponerlas separadas por coma y bueno, podríamos poner varias, siempre separadas con comillas simples. Hay que obviar conjunciones y preposiciones, no tienen sentido. Luego, por ejemplo, no solo a nivel
a nivel global podemos cambiar o poder tener estos metadatos, sino que también podemos cambiarlos en artículos, en los menús, etcétera. O sea, podemos tener metadatos personalizados en todos los sitios. Esto es muy importante para nuestros buscadores. Por ejemplo, opciones de metadatos. Tenemos aquí pues, para añadir una metadescripción, una metapalabras. Incluso, si deseamos que algún apartado no sea rastreado por los buscadores, supongamos que esta fuera una política de privacidad. Nos interesa a lo mejor que esto sea rastreado. Pues podríamos decidir no indexar, no seguir. No sería buscado por los buscadores. No sería indexado por los buscadores. Bueno, doy por finalizada lo que es la explicación de creación de una web en Joomla 2.5 y lo que voy a hacer mientras reviso vuestras preguntas, que veo que habéis realizado bastantes, pues voy a compartir una pantalla en la que os muestro lo que es un cupón de descuento de la empresa que ha preparado hoy una oferta especial en la que se aplica un descuento del 25% directo en la compra de todos los productos. Por ejemplo, en el hosting Joomla y en Pax es un descuento directo. O sea, se va a la página web de web empresa a la hora de contratar un producto, pues se pone el código este que es muestro en rojo, webinar 25, y es un descuento de 25%. Indicaros que las promociones llegaban como máximo al 20%, pero debido a la aceptación que tienen estos webinars, estas sesiones formativas, pues la empresa quiere agradecer vuestra asistencia con un cupón de 25%, un descuento directo. Indicaros que yo soy de técnico, no soy del departamento comercial, pero bueno, si tenéis algunas dudas, pues siempre os podéis dirigir a comercial@webempresa.com o en la página web de Web Empresa, pues tenéis a vuestra disposición también el chat para temas de tipo comercial. Voy a revisar vuestras preguntas e intentaré responder las que sean más comunes a todas y, a ver, vamos a ver, algunas ya las he respondido. Bueno, en este caso veo una consulta de que si puedo pasar las imágenes del slide. Estas imágenes hay que tener mucho cuidado. Las imágenes que he utilizado en el desfile de imágenes, pues son imágenes que tienen copyright. No se puede ir cogiendo imágenes de por ahí, cogiéndolas por ahí, sino que a veces es importante tener derechos o bancos de imágenes gratuitas. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Veo algunas consultas, por ejemplo. Os voy a compartir nuevamente. ¿Hay alguna consulta, por ejemplo, a cambiar el color azul de la plantilla? ¿Cómo personalizar esta plantilla? Claro, he explicado ante la formación que nos permite lo que es el cambio en 3 colores personalizables. Claro, el poder hacer una plantilla completamente personalizable, los colores exactos, pues evidentemente hay que tener algunos conocimientos de lo que son de CSS, etcétera. Si hay que realizar un cambio. A veces son cambios sencillos, porque solo, por ejemplo, hay que mostrar lo que es, a veces si, por ejemplo, es esta imagen que deseamos cambiar, pues solo hay que localizar la imagen. Es muy útil, por ejemplo, el tener una herramienta que se llama Firebook. Os lo voy a activar para que veáis exactamente. Para que esto realmente no es nada básico, la consulta que me ha realizado, pero bueno, vamos a realizarla. De esta forma nos permite inspeccionar los elementos. Como podéis ver, pues por ejemplo, esta de aquí, la imagen de fondo sería Content BNG, entonces habría que ir a buscarla a lo que son dentro de los archivos del propio Joomla. Las plantillas, por ejemplo, podemos ver, accedemos a los listados de archivos del panel de control. De esta forma podéis ver cómo funciona la estructura de las plantillas de Joomla. Indicaros que la presentación de plantillas se sale fuera de lo que es un tutorial básico. Por ejemplo, en templates podemos ver, pues por ejemplo, la Oxygen,
dentro de cada plantilla pues hay una carpeta de imágenes donde podéis sustituir y cambiar las imágenes por otras que deseéis, pues si deseáis tener diferentes colores, igualmente pues tienen unos archivos CSS, evidentemente pues CSS que tiene conocimientos. Pero bueno, con la herramienta que os he mostrado, pues de Firebook, pues ayuda muchísimo a estos cambios. Os sigo viendo vuestras consultas. Hay alguna consulta, por ejemplo, en relación a si se pueden instalar extensiones de Joomla, por ejemplo, un blog a una página que no está hecha en Joomla. No, porque las extensiones están realizadas, lo que hemos visto en el centro de extensiones son extensiones para Joomla, no se instalan de forma independiente. Esto es lo que estoy mostrando, es el Joomla Extension Directory que hemos explicado al principio de la formación. Las extensiones para Joomla son para Joomla, no para otros CMS como puede ser WordPress u otros, ¿no? Bueno, hay algunas consultas, por ejemplo, referente a, bueno, antiguamente lo que habían versiones anteriores de Joomla, por ejemplo, Joomla 1.5 y bueno, se deseáis pasar algunos a Joomla 2.5. Pues en este caso se utiliza mucho lo que es un componente que se llama JUpgrade, que nos permite migrar entre diferentes versiones de Joomla. Indicaros que hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿eh? Pero bueno, una opción ya sería empezar por esto. Lo primero sería que si tenemos una web en Joomla 1.5 que una versión anterior, que la plantilla sea compatible, que las extensiones que tengamos sean compatibles con las nuevas versiones de Joomla. Pero bueno, lo primero sería atacar con el componente JUpgrade. Luego veo algunas consultas en relación a usuarios. Por ejemplo, se puede activar en el frontal del sitio web, vamos a revisarlo, a ver si tenemos alguna posición, Sidecode A, un acceso de usuarios. Por ejemplo, en extensiones gestor de módulos, podemos ver por el tipo de módulos, seleccionar módulos, sería módulo acceso. Podemos activar un formulario de acceso. Primero sería seleccionar la posición de la plantilla. Había dicho Sidecode A, me parece. Publicado. Menú principal. Está en edición. Vale, guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Bueno, ya tendríamos la forma de que un usuario se pudiera registrar y crear una cuenta, etcétera, en el frontal del sitio web. Una vez lo tenemos hecho esto, evidentemente podemos establecer que determinados usuarios tengan privilegios especiales. Hay bastantes roles. De todas maneras, voy a enseñar un pequeño truco, porque, por ejemplo, podemos establecer, supongamos que clientes no deseamos que lo visualice cualquiera cuáles son nuestros clientes, pues podemos establecer de forma rápida pues que en vez de usuario público sea un usuario registrado el que lo vea. Si cogemos ese privilegio de usuario especial, solo sería de usuarios registrados hacia arriba. Hay varios roles. Vamos a hacerlo guardamos y ahora veréis, por ejemplo, que el cliente nos ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos, como no estamos logueados en el frontal del sitio web, ya no podíamos visualizar esa parte registrada, teníamos que acceder con un usuario. A nivel de poder dar de alta usuarios nuevos, usuarios, gestor de usuarios, pues se pueden realizar de alta también aquí por el frontal. En caso de que seamos dar de alta un superadministrador, pues nuevo usuario, etcétera. Los roles son estos. Por defecto son estos. Se pueden crear nuevos usuarios, pero por defecto los de administración del sitio web son el superusuario, el administrador y el gestor. Y luego a nivel de frontal del sitio web, que es lo que no podían hacer a la administración, donde estamos ahora, es registrado, autor, editor y publicador. El registrado solo permite ver áreas que tengamos ocultas como registrado. Y autor, editor y publicador pues tienen diferentes privilegios a nivel administrativo dentro de lo que es el sitio web.
Podemos crear tantos usuarios como queremos, como necesitemos. La única limitación es que si hemos de editar artículos, no pueden estar dos usuarios editando el mismo artículo a la vez. Parece muy lógico porque se podían chafar los cambios el uno al otro. Estuvieran trabajando de esta forma tan simultánea. También se puede hacer, en este caso, bueno, se sale fuera del nivel de formación, grupos, niveles de acceso, grupos personalizados, niveles de acceso, de forma de que un único usuario, bueno, en este caso no puede ser un único usuario, sino que pertenezca, podríamos crear un grupo y solo un usuario, de forma que tenga acceso solo para él a un determinado apartado del sitio web. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, veo varias consultas referentes a que si se puede obtener el seminario de este vídeo. Sí, como he indicado ya en un par de ocasiones, en el sitio donde se ve realizado lo que es el webinar, la inscripción a este webinar, indicaros también ya de paso que si deseáis, por ejemplo, hay alguno que dice, he llegado tarde. Bueno, no pasa nada, pues se podéis inscribir al de la semana siguiente, que también será un básico. De todas maneras, también si queréis crear mañana para una tienda virtual, como si deseáis vender productos por internet o crear una página que tengas productos en catálogos, también podéis inscribiros gratuitamente. En referente al vídeo, pues bueno, el vídeo mañana lo tendréis disponible de la sesión realizada. Si necesitáis el de la sesión anterior, pues en este caso os realizáis el alta y entonces pues recibiréis lo que es el acceso al vídeo de la semana pasada. Algunas veces, bueno, veo que, por ejemplo, que algún usuario pues va trabajando en forma paralela mientras yo voy explicando. Entonces, resulta que a algunos puede pasar que, o si tenéis algo de experiencia en Joomla, que al realizáis lo que es la activación, o sea, sitio configuración global de las URLs amigables, y de repente os deja de funcionar. En nosotros no accedes y no ves nada, se ha roto el blog y tal. Esto sucede porque a veces cuando se desactiva este parámetro de reescritura para poder utilizar las URLs amigables de forma que aparezcan nosotros, etcétera, tenéis que renombrar un archivo htaccess. Aquí explica de esta forma cómo hay que hacerlo. De todas maneras, a ver, si estáis en un hosting Windows no se puede hacer, por eso os aconsejo un hosting Linux. Por efecto, en estos packs ya viene renombrado el htaccess. Como habéis visto, yo he realizado esta activación y se han activado las URLs amigables sin tener que hacer ningún paso más. Pero ya os indico, si os sucede eso que no funciona el resto de la web, solo la home, es que tenéis que activar el htaccess. De todas maneras, veo quizás a algunos clientes de web empresa, si tenéis alguna duda al respecto, tenéis en cuenta que tenéis también nuestro foro de soporte, donde podéis realizar este tipo de consultas, en el apartado de soporte de web empresa. En este caso, solo para consultas de Joomla. Vale. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay alguna consulta, por ejemplo, referente a pues si puede insertar un vídeo, si puede insertar un mapa de Google Maps, etcétera. Supongamos que accedemos a Google Maps. Hay extensiones de todas maneras. Vamos a acceder a Google Maps. Sería forma de enlazar. Y aquí podríamos personalizar o copiar este código. Y este código lo que hacemos es, si por ejemplo deseamos mostrarlo en algún artículo, contenido gestor de artículos, para no entrar en temas de código, supongamos que no tengo ni idea de código y deseo en la presentación, bueno, en el de nosotros, por ejemplo, insertar un código. Lo mismo sería para el vídeo de YouTube, etcétera. Hay extensiones, de todas maneras, que nos permiten esto. Bueno, vamos a insertar un código. Vale. Pues en el editor pongo una línea de puntos. Me voy a todo el editor
y donde tengo este código, que es muy fácil de localizar porque solo he puesto una línea de puntos, copio lo que es el código de iframe. A veces puede ser que, igual, a lo mejor no nos funciona, porque por defecto Joomla no permite estos códigos de iframes, etcétera, por seguridad. Vamos a ver, seguramente no nos lo ha insertado. No, no es insertado completamente. Bueno, voy a mirar un segundito, en plan rápido, a ver si... Ah, bueno, claro. Podemos hacerlo de otras formas, que es o a través de un plugin de Google Maps, por ejemplo, insertar a través de Google Maps. Si ponemos aquí Maps o Google Maps, pues nos mostraría lo que es una forma. De todas maneras, entra fuera de lo que es la formación, pero evidentemente había que revisar dos cosas. Si no, por ejemplo, nos falla a la hora de insertar un iframe o algún código, etcétera. Lo primero es en la configuración global, en permisos, hay filtros de texto, que tengamos activado la lista negra predeterminada, no, pues que el usuario superusuario lo tengamos sin ningún tipo de filtrado. De esta forma nos va a permitir el poder utilizar códigos como iframe. El iframe, ten en cuenta que se utiliza mucho por los hackers y entonces son códigos que están bastante vetados. Por ejemplo, vamos a intentarlo de nuevo, a ver si no hubiera... A veces puede ser también limitación a nivel del editor. Pero bueno, vamos a pegarlo de nuevo. Aplicamos. Bueno, esta vez creo que sí. Solo había la invitación. Bueno, esta sería la forma. Como podéis ver, ya tendríamos un mapa de Google Maps insertado en un artículo. Lo mismo para un vídeo de YouTube. Podría ser lo mismo. De todas maneras, hay extensiones que nos permiten el no tener que insertar ese código. Solo a lo mejor la idea del vídeo de YouTube. Sería la misma forma de realizarlo. Luego, por ejemplo, hay algunas consultas por referente, por ejemplo, a cuán seguro es Joomla. Bueno, indicaros que, por ejemplo, Joomla pues, es muy seguro, pero a veces las extensiones de terceros pueden que no sean tan seguras. Claro, lo importante es el hosting sea seguro. Porque, por ejemplo, nosotros un hosting es como si hubiese un aparcamiento. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, yo tengo un coche con alarma, con sistema de seguridad, etcétera, pero si tengo, si por ejemplo hay, lo dejo en un parking que está todo abierto, las puertas abiertas y tal, pues bueno, lo más seguro es que quizás pues, me lo robaran, ¿no? Entonces, la seguridad debe ser en dos sentidos. El hosting debe ser seguro, pero el Joomla también hemos de mantenerlo seguro. Hay muchas opciones, por ejemplo. Yo he utilizado al principio de lo que es la formación el usuario admin. Por favor, no utilicemos usuario admin y la contraseña 1 o 1234 o admin o admin. De todas maneras, por ejemplo, hay extensiones que nos ayudan a tener Joomla más seguro. Por ejemplo, el RS Firewall. De todas maneras, esta, por ejemplo, es de pago, aunque es una extensión que creo que si realizáis un me gusta en su sitio web, os hace un buen descuento. Esta nos permite añadir seguridad adicional a Joomla, de forma que nos puede bloquear intentos de hackeo o que la administración, si intentan acceder más de 3 veces, aparece un reCAPTCHA, etcétera. Podemos, les indico, la seguridad empieza también por nosotros mismos. El no instalar, por ejemplo, plugins, instalar por instalar. Mantener Joomla actualizado a la última versión. En este caso, si por ejemplo supongamos que tenemos un Joomla 2.5.8, pues lo mejor sería tener un Joomla 2.5.11. ¿Por qué? Porque es la última versión. Siempre se van incorporando nuevas actualizaciones de seguridad. No es cambiar por tener nuevas funcionalidades, sino es muy importante la seguridad en los tiempos que corren. Bueno, sigo viendo vuestras preguntas. Referente a copias de seguridad, que veo algunas consultas, por ejemplo, pues antes he realizado lo que es la copia de seguridad con el cPanel, con el panel de control. También, de todas maneras, dentro de lo que es el cPanel nos permite crear un respaldo.
Pero dentro de Joomla, ya que la formación se basa en Joomla, tenemos el componente Akiva Backup. Akiva Backup nos permite realizar copias de seguridad de un sitio realizado en Joomla. En este caso es un componente gratuito y evidentemente pues solo habría que pulsar en respaldar ahora y nos generaría un archivo de respaldo que luego podríamos o mantener el alojamiento o descargarlo al PC. Incluso nos sirve para migrar sitios web o realizar clonaciones. Supongamos que queremos cambiar el sitio web de proveedor, pues utilizamos aquí Backup, nos realiza un archivo y luego lo restauraríamos bueno, ese nuevo sitio o en modo local, etcétera, o en otro hosting. Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Bueno, es referente a manuales sobre Joomla 2.5, cómo aprender Joomla 2.5. Bueno, hay manuales. Sí, por ejemplo, en Joomla... No recuerdo exactamente dónde encontrar el manual, que igual es en la tienda, en el shop. Bueno, así hay diferentes... lo que pasa es que algunos manuales son en inglés, por ejemplo, quizás en Amazon, etcétera. Quiero recordar que hay algunos libros para Joomla que antes os mostraban lo que es en el frontal del sitio web. De todas maneras, tenéis muchísima documentación en el apartado de documentación de joomla.org. Aquí tenéis un verdadero, esto sí que es un verdadero manual porque es una Wikipedia de la instalación. De todas maneras, si queréis información en castellano y queréis aprender Joomla, no es por hacer propaganda de la empresa, pero nosotros en castellano vemos que más información tenemos. O sea, en blog de Joomla podéis ver cientos de artículos con cientos de vídeos que os vayan a permitir. Tenemos, yo creo que todo documentado. Incluso hay cursos para Joomla 2.5, empezarlo desde cero, una web. Luego a nivel de, si tenéis algunas dudas, a nivel de soporte, o sea, fijaos, por ejemplo, o sea, tenemos 111.750 mensajes en el foro. O sea, son preguntas que han sido respondidas por los técnicos de web empresa y están resueltas. Sigo viendo vuestras consultas. Hay algunas consultas, por ejemplo, referentes a redes sociales. Bueno, Joomla por defecto no incorpora lo que es funcionalidades referentes a redes sociales, sino que lo que podemos es incorporar nuevas funcionalidades pues a través de algunos plugins, ¿no? De eso, lo que podríamos llamar social media. En este caso, pues algunos plugins nos permiten compartir lo que son contenidos con redes sociales. Por ejemplo, uno se podría ser este Easy Like and Share plugin. Bueno, tenemos muchísimas opciones. Incluso, por ejemplo, hay categorías creadas al efecto social multishare. Bueno, hay muchas formas de conexión. Incluso también se puede instalar en un blog realizado en Joomla, pues que los usuarios puedan comentar. Hay extensiones, por ejemplo, como JComments, etcétera. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, referentes a alguna consulta referente a trabajar con tablas o artículos. Yo no recomiendo, por ejemplo, dentro de un artículo, antes sí que hemos quedado un ejemplo de cómo crear una tabla, pero no recomiendo el uso de las tablas, por una sencilla razón. Si os fijáis en el código o en los encabezados, por ejemplo, vamos a la frontal del sitio web. Esto es un encabezado, nosotros. Sería un H1. Por ejemplo, esto es un párrafo. De esta forma, Google sabe, evidentemente podemos establecer encabezados o otros tipos, negrita, inclinado. De esta forma, Google sabe, o los buscadores, también los usuarios, qué es lo más importante de un sitio web, qué es menos.
¿Qué sucede? Cuando se crean artículos o contenidos dentro de tablas, Google no sabe lo más importante de una tabla, porque para él todos son celdas. No le podemos decir esta celda es más importante o esta menos. Entonces, bueno, desaconsejo completamente lo que es el uso de tablas. Bueno, referente también veo algunas consultas referente a temas de migraciones de Joomla 1.5 a 2.5 y lo que sucede es que, claro, cuando tenemos un Joomla y lo queremos pasar de versión, pues evidentemente hay que comprobar varias cosas, tal como he indicado antes, que la plantilla sea compatible, Joomla sea los componentes sean compatibles y tal. El proceso, bueno, no es complicado, pero tampoco es realmente tan sencillo. Hay que hacer primero esas comprobaciones. Evidentemente, si no hay plugins instalados, bueno, evidentemente siempre hay plugins instalados, pero si no hay plugins de terceros, porque una cosa, lo que puede complicar lo que es una migración a un sitio web, si por ejemplo nosotros no tenemos nada instalado, por ejemplo, nosotros hemos instalado en este caso extensiones adicionales como aquí o acá, Breathing Forms, ETX Explorer, etcétera, pues esto sí que puede complicar un poco lo que es la migración, pero si tenéis un Joomla tal cual, sin haber instalado nada, no hay problema, porque, bueno, sencillamente es realizar el JUpgrade, luego cambiar de plantilla y, bueno, y realizar unos cuantos cambios más y ajustando. Seguramente a veces siempre, cada migración es un mundo. No puedo hacer una regla general, pero bueno, cada migración es distinta, porque la plantilla es distinta, el desarrollo es distinto, los contenidos son distintos, la estructura es distinta, etcétera. Voy a ver un segundo, veo unas cuantas preguntas más. Bueno, hay unas referente a nivel de seguridad, de cómo puedes saber si una plantilla es gratuita o si tiene spam o si tienes sniff. Evidentemente, es complicado el saber si realmente tiene algún tipo de código, pero es importante revisar, por ejemplo, los sitios web. Lo primero, si descargáis algo, pasarlo por el antivirus, que tengáis actualizado y tal. Pero de todas maneras, si alguno ya ha realizado una instalación y cree que hay algo sospechoso en su sitio web, hay una herramienta, por ejemplo, que es SiteCheck Securinet Scanner. En este caso se pone el nombre del sitio web y te realiza un escáner del sitio. De esta forma puedes ver si a lo mejor os han colado algún tipo de archivo o estáis tiene algún tipo de spam, etcétera. Pero bueno, siempre importante. En Web Empresa, si tenéis dudas y, por ejemplo, a la hora de realizar una instalación y uno puede pensar, bueno, creo que instalar una plantilla y esto creo que me han hackeado la web, etcétera. Lo que se realiza es un escaneado gratuito de esa cuenta y se le indica al cliente los posibles ficheros que están infectados para proceder a que los pueda limpiar o realizar actuaciones en relación a en este sentido. Bueno, doy por finalizado lo que es el turno de preguntas. Agradeceros sinceramente vuestra asistencia. Espero que lo que haya sido esta sesión de formación sobre Joomla 2.5 os haya sido de utilidad. Y bueno, solo indicaros nuevamente si mañana deseáis asistir a otra que tenemos información gratis que os explicarán, pues en este caso no seré yo, será un compañero, os explicarán pues cómo montar una tienda virtual con Joomla 2.5 y Virtualmar 2.0. Bueno, estoy viendo algunos comentarios, muchas gracias, celebro que os haya gustado la sesión, pero bueno, para mí lo fundamental sería que os sea útil. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos.